hermoso es alabarte, Señor, al iniciar el día. Los ángeles, querubines y serafines alaban tu nombre, Señor. Bendito y alabado. Qué hermoso es alabarte, Señor, al iniciar el... Bien, está un poco oscuro el comienzo, pero creo que se vea bien el cartel ese. Por lo menos se pueden distinguir las letras. De todas formas yo las voy a leer. Gobierno de Cuba, ladrón, mentiroso y corrupto, Agustín. Creo que he mejorado un poco las letras porque esto no es para ustedes los televidentes que simpatizan conmigo. Esto es para un agente de seguridad, de contrainteligencia, que me dijo que este cartel estaba muy feo, que no parecía que lo había escrito yo. Bueno, los dos los he escrito yo y los voy a continuar escribiendo. Pero si se fijan, los dos dicen lo mismo. Gobierno de Cuba, ladrón, mentiroso y corrupto. Este cartel lo ideé cuando vinieron aquí esas bandas de delincuentes uniformados y me llevaron todo lo que tenía en casa. Laptop, discos, memorias, moto, dinero, todo. Me lo quitaron, robándomelo por la fuerza, utilizando sus uniformes de policía, de militares corruptos. Y bueno, sigo diciendo que el gobierno de Cuba es ladrón, mentiroso y corrupto. Comenzamos entonces el día de hoy asegurando esta veracidad. Sí, buenos días cubanos de todas partes del mundo, pero como siempre digo, primero un saludo para los que están dentro, aquí mordiendo las piedras, después para los que están fuera, un poco mejor espiritual y económicamente, y por último para los que están arriba en el poder, también un saludo. Siempre le pido a Dios que le dé capacidad y sabiduría para arrepentirse de todos esos abusos de poder que han cometido sobre el pueblo de Cuba. Apenas he podido dormir en la madrugada. No estoy agotado, pero sí quizás las ideas no las pueda acomodar como me gusta, que a muchos no les gusta como yo las acomodo, pero eso no tiene importancia. Yo comienzo un tema y termino por el tema que menos se imaginan. En la madrugada estuve muy intranquilo, casi toda la madrugada despierto hasta que pude hacer la directa por el canal. Pude tener conexión un rato y bueno, hice la directa por el canal, ya me desahogué y entonces después dormí aproximadamente una hora. Había logrado ver esa cantidad de cubanos que estaban protestando en Nueva York por la visita de Díaz-Canel allí a los Estados Unidos y esa ensarta de mentira que estaba diciendo. Y bueno, eso me emocionó ver esos cubanos que están despertando en el exterior y que están protestando en contra de este pichón de dictador y contra todos sus secuaces, porque él estaba allá, una serie de funcionarios, pero los demás estaban acá, Marrero, Gil, Murillo, Esteban Lazos, el energúmeno ese que ha dicho que los cubanos fueron hechos seres humanos por la revolución. Bueno, estaba también muy tenso, preocupado por esta apertura que finalmente va a hacer Biden a las pequeñas estrangulaciones que le ha hecho el gobierno norteamericano, los distintos gobiernos norteamericanos, a la dictadura, al castrocomunismo. Se trata sobre la apertura de crédito y de la utilización de cuentas bancarias en los Estados Unidos que puedan manipularla desde acá, desde dentro de Cuba. Claro, esto para mí era predecible. En mis notas personales lo había colocado ya desde que el gobierno demócrata de Biden fue elegido por el pueblo norteamericano. Como buenos negociantes inescrupulosos, los norteamericanos van detrás del dinero. Por algo son la primera economía en el mundo. Pero bueno, mantienen cierta ética, a veces por encima de los negocios. Ellos han apostado por la empresa privada en Cuba. De hecho, yo aseguro que en Cuba no hay nada privado. Absolutamente nada. Ni la vida de los ciudadanos. Todo es propiedad del Estado, del poder. Muestra de ello es que sin cometer delitos, violando todos los derechos que por condición humana nos corresponden, nos pueden encarcelar, expulsar, matar, o sea, disponer de la vida de todo el cubano que está dentro de... O sea, ni la vida, ni la existencia misma es privada. Pero refiriéndonos a las supuestas empresas privadas, que repito, no son privadas, no tienen independencia, solamente están cumpliendo un rol para mantener el poder totalitario. Para analizar esto vamos a empezar temas que conozco muy bien en la práctica, no en esa verborrea que envían al exterior o en esos análisis que
hacen los cubanos norteamericanos o los norteamericanos desde Norteamérica. Yo vivo la realidad, la práctica, el análisis, la meditación con una base práctica. ¿Qué ha sucedido y cómo surgen las MIPYMES? El origen, sus dueños. Este movimiento de emprendedores privados lo patentiza Raúl Castro. No quiere decir que él lo haya ideado, pero sí lo patentizó, lo puso en práctica. Después de haber quedado excedente una gran cantidad de trabajadores por la ineficiencia de todas las empresas armadas en la estructura castrocomunista. Bueno, quedan cientos de cubanos interruptos, que se le llamó, o pagándole medio salario, además de otros que ya estaban como desempleados, porque en realidad los que estaban y estos que quedan interruptos pasaron a formar parte de desempleados, lo que en Cuba no se patentiza como desempleados. Y bueno, ahí esa cantidad de desempleados, la reforma raulista lo emplean. ¿Cómo los emplean? Bueno, se supone que todos los que quedaron desempleados o interruptos del gobierno, el gobierno les pagaba para que trabajaran para el Estado. Ahora ellos van a pagarle impuestos al gobierno para trabajar, como se le llamó primero, por cuenta propia. Esto le es un negocio, una inversión sensacional. O sea, al individuo que tú tenías que pagarle para que trabajara, ahora él te paga a ti por trabajar. Y esto se hizo sin ninguna condiciones para que estos cuentapropistas trabajaran. Pero a todas esas los tienes ya del lado de la política gubernamental. ¿Por qué? Porque dependen también para la adquisición de esas licencias la posición política que tenga con respecto al Estado. Agustín López no va a ser nunca de estos cuentapropistas, como no va a ser dueño de ninguna MIPYME. Y bueno, así comienza a desarrollarse esta pequeña empresa supuestamente privada. Entonces el gobierno ve que le da resultados. Luego otros expertos en estas perversas ideas, no para mejorar la situación del cubano de adentro y de abajo, sino para sostener el poder, para aumentar las arcas del poder. Y entonces también se da una imagen al exterior que en Cuba existen libertades y derechos. Esto pues se estudia un poco más, los funcionarios defensores de la dictadura lo estudian un poco más y analizan, bueno, podemos con esto burlar el supuesto embargo. Las restricciones que se le dio a las empresas militares de Gaesa las podemos sacar por acá, solamente tenemos que cambiar la imagen y se cambia la imagen. Tenemos ahora las MIPYMES, pequeñas y medianas empresas libres que comercian con los Estados Unidos. En esas pequeñas y medianas empresas se ha desglosado un poco Gaesa. ¿Quiénes son los dueños de la MIPYME? Yo lo voy a decir y lo puedo argumentar porque conozco bien esta situación. Tenemos exfuncionarios o funcionarios del gobierno enmascarados. Esos son unos de los dueños de las MIPYME. El empresario Joandy Riverón, identificado hace años como el agente Cristian de la seguridad del Estado, está diversificando sus actividades comerciales después de haber prosperado en la industria del calzado en Camajuaní, Villa Clara. Particularmente este es Joandy Riverón, alguien que trabajaba como oficial de la seguridad del Estado encargado de reprimir a los estudiantes y a los profesores en la Universidad de Villa Clara. Ha estado asociado a casos que han tenido mucha visibilidad mediática, como el de Carla María Pérez, Dalila Rodríguez, la profesora, Víctor Manuel Dueñas, el activista que era estudiante, Javier Larrea, y de momento esta persona sale de la universidad, se pierde un tiempo del radar y aparece como un empresario. El villaclareño ha creado otra MIPYME que se dedica a la venta de pollo importado de Estados Unidos, además de productos de aseo, bebidas y productos de papelería. Vinculado a la empresa de calzado Jonas, y ahora luego con este nuevo auge de las MIPYMES, aparece ya que tiene una nueva empresa propia de él, autorizada a la comercialización de productos agrícolas, pero como tú revisas sus páginas, vende de todo. Aceite, cerveza, importa contenedores de cerveza y bueno, ahora también está vendiendo pollo que es procedente de los Estados Unidos. Entonces yo creo que ahí es donde sale la molestia de las personas, ¿no? Riverón y otros empresarios del Servicio de la Seguridad del Estado son los rostros del emprendimiento hecho en Cuba, que cuenta con privilegios que el régimen niega a los trabajadores por cuenta propia en la isla. ¿No? Un tipo que se dedica a reprimir. O sea, aquí no hay suposiciones ni nada. Una persona que se dedicaba a reprimir, que hostigaba a las personas, que los amenazaba, que incluso incidió en la expulsión de la universidad de alguna de estas personas que te mencioné anteriormente. Y bueno, ahora es un empresario que va a eventos pagados por la Unión Europea, pagados por Inglaterra,
donde seguramente también hace su trabajo como oficial de la seguridad del Estado y que además vende el pollo que se produce en los Estados Unidos. Además de ser propietario de esta pequeña empresa, Joandy Riverón se desempeñó como asesor jurídico de varias MIPYMES que llevan la voz cantante en la producción de calzado en el pueblo de Camajuaní. Acaba de cumplir 35 años de edad y vive en Caibarien. Tiene negocios también con otras personas con una reputación bastante extraña, por no decir más. Personas que se han graduado de las universidades del MININT en La Habana y que ahora tienen restaurantes en Caibarien para atender a los turistas que pasan por ahí, turistas que no son muchos ahora hoy en día. Riverón estuvo involucrado de forma activa en el acoso y expulsión de varios alumnos y profesores de la Universidad Central de Las Villas, donde solía trabajar. En Cuba hay un historial de los organismos militares mezclados a la economía. O sea, ahora está Gaesa, pero antes tuvo el MC de los hermanos de la Guardia. Entonces, son militares que los ponen también en la parte económica, no solamente como una manera ellos de tener ingresos, sino también de enriquecer y empoderar económicamente un organismo militar dedicado a la represión. En segundo lugar, otros dueños que también se han podido introducir en ese negocio, que han adquirido un capital corrupto, porque aquí dentro de Cuba ningún ciudadano honesto y honrado puede tener un capital de inversión en las MIPYMES. Y los tengo bien cerca. Como los que comenzaron la supuesta empresa privada, también los tengo cerca. Tengo a mi alrededor más de 100 fábricas y dueños de MIPYMES que los conozco bien. Individuos corruptos que no han tenido ningún tipo de escrúpulos en adquirir ese capital, robando, estafando, negociando ilegalmente, pero no ilegalmente solo para las leyes del Estado, sino ilegalmente para el equilibrio de una sociedad humanizada lo más justa posible. De empresarios de MIPYMES, aquellos que han pedido un dinero prestado o que algún familiar, que son los menos, del exterior le ha facilitado el capital. Pero tenemos un cuarto grupo no menos importante, algunos cubanos norteamericanos, de los cuales conozco algunos de ellos, que han pactado un poco con el gobierno, con la dictadura, para adquirir inversiones académicas, que de hecho han estado funcionando. Por ejemplo, adquisición de fincas, las cuales trabajan con los parámetros regulados del Estado. O sea, sirven también a la dictadura. ¿Qué se puede esperar para el pueblo, el ciudadano de a pie, el cubano de abajo y de adentro, pobre, humilde, que lo van a sacar de la situación de miseria en que vive? Todo lo contrario, son otros explotadores más que vienen a expoliar al cubano. Imagínese usted aquella situación de reforma donde cientos de miles de cubanos quedan desempleados y entonces ahora le tienen que pagar al Estado excesivos impuestos por trabajar, por hacer que la nación progrese. Cientos de faenas que debían de ser responsabilidad del Estado, ahora el Estado está exceptuado de esas responsabilidades, porque en todos los países se pagan impuestos, pero de acuerdo a la adquisición, al bienestar de esos dueños de negocios, ya sean pequeños o grandes. Ahora también, para terminar con el negocio de que abran cuentas bancarias en los Estados Unidos, las puedan trabajar desde aquí de Cuba, es un negociazo para el gobierno, para el poder, no para el cubano de a pie o de abajo y de adentro, el humilde. Su humilde tendrá que hacer peripecias, volverse un artista económico para poder sobrevivir. Aquí veo en la intervención de las entrevistas que hace Yuneski. Se había previsto que para este martes 19 de septiembre la administración Biden anunciara una cierta flexibilización a sanciones que actualmente prohíben a empresas privadas, en pequeñas empresas cubanas, abrir cuentas en bancos de los Estados Unidos. Se anticipaba, y aún se prevé que suceda en el transcurso de esta semana, a que la administración Biden emita algún tipo de regulación a través de la Oficina de Controles Extranjeros, de Controles y Activos Extranjeros en el país, para permitir esto, que ciertos cubanos, aquellos cubanos que tengan la posibilidad, o sea, cubanos que sean emprendedores privados de las MIPYMES, las llamadas MIPYMES, que tengan la posibilidad de venir a Estados Unidos, bueno, eventualmente puedan tener acceso a una cuenta bancaria en Estados Unidos. Se dice una cuenta bancaria porque todavía hasta el momento no hay claridad en exactamente qué más va a permitir esta regulación o este cambio en las regulaciones. Por eso los expertos han alertado, ¿no? Vamos a ser cautelosos, vamos a mantener las expectativas bajo control hasta leer exactamente el documento. Hoy conversé con varios expertos, varios especialistas que tienen
conocimientos, algunos que aparecen en cámara, que los pusimos en cámara en Telemundo 51, otros no aparecieron en cámara, pero que tienen acceso a fuentes cercanas a este asunto, que me comentaron que el anuncio de hoy, la administración Biden decidió aplazar temporalmente el anuncio de hoy, posiblemente porque consideraba la visita de Díaz-Canel a Naciones Unidas como un contexto un poco complicado para realizar este tipo de operaciones, o sea, para anunciar este tipo de decisiones, pero que definitivamente va a ocurrir en el transcurso de esta semana. Dicho sea esto, las preguntas importantes, exactamente qué va a estar cambiando, exactamente qué va a pasar. Localizamos a un abogado, a uno de los especialistas que ha estado trabajando con el gobierno federal durante las últimas semanas en este tipo, en la gestión de esta flexibilización, la gestión de estas medidas. Es Pedro Freire, es abogado, él representa a compañías que tienen intereses económicos en Cuba y nos abrió las puertas de su casa, lo entrevistamos y quiero proponerles que escuchen parte de esa entrevista, parte de lo que nos dijo hoy. Estamos utilizando las indicaciones que hemos recibido, pero todavía la regulación no ha salido. O sea, yo no he leído el texto blanco y negro de la regulación. Y el tema es fundamentalmente lo que tú acabas de decir, que el enjambre de regulaciones es bien complejo, bien complejo. Pero tenemos entendido que el enfoque principal y por donde sale el primer cambio bien significativo es que tenemos entendido de que las personas y organizaciones cubanas privadas ahora van a poder no solo abrir cuentas en los Estados Unidos, sino que van a poder operar esas cuentas desde Cuba, cosa que no podían hacer hasta ahora. Hasta ahora se podía abrir la cuenta y mientras la persona estuviera en los Estados Unidos podía operar esa cuenta bancaria. En el momento que iba para Cuba ya no la podía operar. Eso ha cambiado. Eso es lo que esperamos que va a cambiar. Desde luego, hay muchísimo todavía que aún no sabemos sobre cómo funcionará este esquema de transacciones. Cómo se puede, en primer lugar, depositar el dinero desde Cuba, si es que fuese posible, o cómo se puede mover el dinero desde esta cuenta bancaria de Estados Unidos a la isla. Al respecto conversé con John Kabulik, él es integrante de el Consejo Económico Comercial US-Cuba, US Trade and Economic Council. Kabulik es un hombre muy entendido en esta materia, sigue constantemente todo lo relacionado con Cuba y les propongo escuchar parte de lo que me dijo. Now they have the money in their account. John Kabulik, de la organización Cuba Trade, comenta que It has to go through a bank in a third si no hay country. cambios en ese sentido, el envío de dinero a Cuba tendría que ir a través de un tercer país. Muchos medios alternativos han hecho énfasis en la posibilidad de que emprendedores cubanos puedan tener eventualmente acceso a líneas de crédito en Estados Unidos. Sin embargo, es un poco más complejo que eso. Vamos a escuchar a Kabulik. Whether then you can convince the bank. Que después puedas convencer al banco de que te dé un crédito, bueno, eso requerirá tener un historial, ver los reportes de ingresos, dice Kabulik. ¿Cómo funciona la transacción? Y volvemos, que no lo hemos visto en blanco y negro, pero mi entendimiento es tú tienes una cuenta bancaria en los Estados Unidos y eso lo que le permite es a la MIPYME comprar y pagar en los Estados Unidos legalmente. O sea, la barbería ahora quiere ordenar una serie de equipos para la barbería y tiene los dólares. Lo puede comprar en los Estados Unidos, hacer su proceso de exportación y enviarlos a Cuba. ¿Cómo cómo le voy financiando esa cuenta en dólares desde Santa Clara al Banco de Miami? Ahí, ahí la gran pregunta es cómo viene el flujo, si tus ganancias están en Cuba, y volvemos que no hemos visto los regs, es como tú haces el flujo de los dólares desde Cuba a los Estados Unidos. De una manera u otra, estas transacciones van a terminar en el Banco Central de Cuba, porque así es que funciona el sistema financiero internacional. La pregunta es cómo los bancos de Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos se van a asegurar de que ese dinero realmente vaya a las manos de los emprendedores o de los emprendedores que realmente lo son. Esa es una buena pregunta y hay un tema, ese es el tema crítico que se llama compliance. O sea, las regulaciones del embargo son bien claras de que no se puede lidiar, sobre todo hay empresas específicas, las empresas de Gaesa, con las cuales es absolutamente prohibido tener ningún tipo de transacción. Entonces, una de las cosas que tiene que ocurrir aquí es el tema ese de compliance, de cumplimiento. Y tiene que haber un mecanismo de cumplimiento y eso normalmente, el peso de eso cae, o sea, los bancos son bien estrictos en cumplimiento. O sea, y vamos a aclarar un punto aquí porque es importante de nuevo el tema de las expectativas. Muchas veces en el tema de Cuba las personas se frustran porque viene un anuncio de que ha cambiado una regulación y que ahora supuestamente todo va
a fluir y de repente no está pasando. Por ejemplo, los bancos no están emitiendo tarjetas de crédito. ¿Por qué? Bueno, no es porque la regulación le diga que no, es porque el banco ve ese riesgo como un riesgo muy elevado por la compensación que le va a dar. Entonces, cuando venga a haber ese momento de esa transacción en Cuba, los bancos, te aseguro que van a tener una serie de requerimientos de cumplimiento para la MIPYME. O sea, le va a decir a la MIPYME, tú me tienes que asegurar quién es la persona, dame un certificado de que estás cumpliendo con la regulación, me tienes que dar acceso, por ejemplo, a tus balances en Cuba para yo ver a quién tú le estás haciendo pago. O sea, yo te aseguro que los bancos van a tener reglamentos por arriba de cumplimiento para la MIPYME. Evidentemente, para algunos empresarios cubanoamericanos aquí en el sur de Florida, esto no se trata de ética, esto no se trata de moral, es meramente un asunto de dinero, un asunto económico. ¿Qué seguridad tienen ellos en un sistema tan económico y político tan riesgoso como el cubano? Déjame contestártelo en dos niveles, porque tú le has dado al clavo en la cabeza de dos temas fundamentales. Uno es el tema ético y el otro es el tema práctico, financiero. Vamos primero con el tema financiero. Y el tema financiero a mí siempre me llama la atención cuando gente que están en el tema de Cuba te dice, pero esta gente no saben que en Cuba hay un riesgo altísimo. Yo te garantizo, o sea, alguien me dijo a mí un día, no hay nada más cobarde que $1 millón. O sea, si yo tengo $1 millón que invertir, yo te garantizo que yo voy a estar midiendo esos riesgos con un cuidado enorme. Y yo creo que el mundo de los negocios entiende que Cuba es un entorno extremadamente riesgoso. No un poco riesgoso, es extremadamente riesgoso. Pero ese riesgo se mide en el negocio que tú vas a hacer. O sea, qué negocio vas a hacer, qué rendimiento va a tener. Vamos a hablar ahora del tema ético y moral. Nosotros, o sea, yo nací en Cuba. Yo estoy aquí desde el año 1960. ¿Okay? Mi padre estuvo muy involucrado en los temas de tratar de volver a Cuba. Mi hermano peleó en Bahía de Cochino, fue prisionero y demás. Y yo he visto a través de la vida que me ha tocado vivir un intento tras otro, o sea, una invasión de cubanoamericanos, un cerco naval a Cuba para sacar a los soviéticos, intentonas a través del embargo de hacer un cambio, la apertura de Obama, otra intentona para hacer un cambio, y nada ha acabado de funcionar, nada ha acabado de funcionar. Pero hay una cosa que yo sí veo con gran claridad, que es que en medio de todo eso, el que lleva el peso de todo esto es el cubano de a pie. O sea, el que se está comiendo, como decimos los cubanos, un cocodrilo en marcha atrás, es el que vive en Jatibonico. Ese es el que se está comiendo el cocodrilo en marcha atrás. Y ese cocodrilo en marcha atrás se lo está comiendo porque el sistema económico cubano no funciona. Tan simple como todo. O sea, como decías tú, la experiencia enseña que ese sistema donde el gobierno lo es todo, simple y sencillamente no funciona. Entonces, estamos viendo ahora una pequeña apertura que lo lleva a la realidad. O sea, no es porque haya cambiado el dogma político, es porque la realidad se ha imperado de que el sistema de empresas privadas funciona económicamente mucho mejor que lo demás. Entonces, el balance ético a hacerse aquí es, ¿qué vía preferimos? Para dañar al gobierno cubano, ¿aceptamos dañar al cubano de a pie? ¿O para beneficiar al cubano de a pie, aceptamos de que ese gobierno de alguna manera se va a beneficiar? Dice que bueno, que todas las políticas han fracasado, ha fracasado la política del embargo o bloqueo, como uno le llama, que nunca se ha establecido correctamente como es, que fallaron las negociaciones de Obama. No, las negociaciones de Obama no fallaron, le dieron vida a la dictadura, un poco más de tiempo para nutrirse y sostenerse en el poder. Y bueno, las diversas políticas empleadas no han surtido efecto. En realidad, tiene un poco de razón, no toda la razón. Nosotros, cubanos, que buscamos el cambio, que luchamos en contra del sistema por la extinción del régimen totalitario, de la dictadura y la instauración de un gobierno democrático, no hemos sido capaces de formar, compactar una fuerza social dentro de la nación capaz de ponerle condiciones al poder. Mucha culpa de esto la tienen los Estados Unidos, porque en cada ocasión que hay un descontento popular aquí masivo, los Estados Unidos, a través de tratado de migración o sin tratado de migración, lo absorben, se nutren de él. Entonces el descontento va a parar al final a los Estados Unidos y allí se acaba el descontento. Según este señor, han fracasado las políticas. En realidad sí han fracasado, pero mucha culpa de eso la tienen los Estados Unidos
por absorber constantemente todo el descontento a través de la emigración ilegal, que luego, tarde o temprano, legalizan por la ley de ajuste cubano, que yo la considero, en lugar de ser una ley para la libertad de Cuba, es una ley que como un boomerang actúa en contra de la libertad de Cuba. Las MIPYME es una artimaña más camuflajeada de un supuesto altruismo, pero que solo ocasiona más penurias a la nación. Lo que hay que cambiar aquí es el poder, la estructura de poder, no negociar con esa misma estructura de poder. Sí, habrá beneficiado, el más beneficiado será la dictadura como dictadura. Otros inescrupulosos individuos se enriquecerán, pero no una riqueza limpia, por supuesto, como un negocio, sino una riqueza sucia, burda, basada en la explotación, basada en la expoliación del hermano cubano de menos posibilidades, el más humilde, siempre el más sacrificado. Yo le aseguro a ese señor, a esos dos señores tan expertos que han hablado ahí, que todo está fuera de ética, porque nada de eso va a destruir o a desintegrar el régimen castrocomunista. Todo lo contrario, lo va a fortalecer. Fíjense que ya esas pequeñas restricciones que tenían el gobierno cubano con el embargo ya no van a existir. Y digo pequeñas restricciones, porque en realidad el embargo nunca se ha aplicado como es. Porque yo admiro mucho a los norteamericanos, pero en el negocio para ellos no hay una ética, una justicia firme. El altruismo es muy escaso cuando se trata de negocios, de ganar dinero. Eso no quiere decir que haya dueños de corporaciones de los Estados Unidos que sean honestos y honrados. No, no estoy diciendo eso. En este negocio de las MIPYMES, esta apertura que le va a hacer la administración Biden a los supuestos empresarios privados, dueños de MIPYMES, no tiene nada de ética. Y esa supuesta justificación de que sucede porque todas las medidas contra la dictadura han fallado, no es admisible. Aquí en este negocio no hay ética, no hay moral, no hay principios, no hay dignidad. Y que me disculpe la administración de Biden y el propio Biden. Para este cubano que está dentro de Cuba luchando por la libertad, mi apreciación es que nada de eso existe. Solo importa el dinero que va a entrar a muchos bolsillos a costa de las penurias de cientos de miles de cubanos. Como toda esta vorágine inescrupulosa de éxodo, de emigración, de tráfico de personas que siempre han tenido los Estados Unidos con respecto al pueblo de Cuba. Unas administraciones un poco más abiertas y otras administraciones un poco más camuflajeadas. Pero todo esto, los éxodos, toda esta emigración es un negocio fructífero para los Estados Unidos. Bueno, ahora se le ha complicado la frontera porque, bueno, ya es mucha la desvergüenza de la administración actual norteamericana en abrir la frontera de esa forma para debilitar el descontento dentro de Cuba. Esto lo saben los congresistas norteamericanos, pero importa más el dinero que los derechos y las vidas de los cubanos, lo mismo de esos que se lanzan en esos éxodos suicidas e ilegales que los que quedan dentro, sufriendo todas estas penurias. Resultado de todas estas políticas. Mientras nosotros no creemos dentro de Cuba una fuerza compacta, capaz de condicionar al poder, continuaremos siendo el viejo balón de fútbol de dos equipos, Estados Unidos por un lado y la dictadura de Cuba por otro. El balón, ya ese balón despedazado, es el pueblo de Cuba, principalmente el de abajo y de adentro. He terminado mi catarsis, mi autoexorcismo, este soliloquio que siempre he tenido. Ahora lo único que lo comparto con una parte de Cuba y del mundo exterior. Debajo de mis mangos, sembrados por mí, cuidados por mí. Aquí dentro de este monte donde atacan los mosquitos por un lado, los jejenes por otro, la santanica. Y bueno, hay que estar un poco forrado, un poco metafóricamente, pero aún sepultado. Hablaré por la libertad y por el amor que siento a esta tierra, a este pueblo y a todos los cubanos. Viva Cuba libre de dictadores, de tiranos, de comunistas, de oportunistas, porque los comunistas no son comunistas, por lo menos los que hay dentro de ellos, son oportunistas inescrupulosos. Es la hora, cubanos, de... Como he visto estas protestas en Nueva York, los cubanos en el exterior han despertado, están presionando. Bueno, es hora de que compartamos los cubanos del exterior con los cubanos del interior. Sincronicemos acciones, todas pacíficas desde luego. Estoy opuesto 100% a la lucha violenta. La violencia que la ponga el poder, el gobierno, pero por lo menos de mi parte no van a lograr que cambie mi posición de enfrentamiento. En realidad solo busco el ejercicio de los 30 artículos de los derechos humanos para mí y para todo el pueblo de Cuba, de abajo y de adentro. Viva Cuba libre desde dentro de Cuba.